Iniciamos este voz y voto, ya pasaron las elecciones, ya las analizamos la semana pasada, pero ahora vamos a analizar un poco el escenario que se plantea a partir de los resultados que tuvieron las elecciones legislativas en Córdoba o desde Córdoba y en el país. Invitamos para eso a dos diputados nacionales, Zoer El Zucaría, gracias por venir, de Juntos por el Cambio, Pablo Carro del Frente de Todos también, gracias Pablo por venir. Un gusto. Zoer va a continuar, no termina todavía su mandato, Pablo lo finaliza el 10 de diciembre. Pero queríamos... Hay que ver si Pablo, qué pasa con la banca de Gil, si va a asumir o no. Si no Bueno. asumiera Martín Gil, y Si tomarías no vos esa asumiera, banca. Estaría sí, en el pero no está planteado. Está bien. En sus términos, el 10 vuelvo a dar clases en la universidad. Hasta ahora volvés a tu Exactamente. casa el 10. Sí. Bueno, quería arrancar preguntándoles, se ha armado a partir de las elecciones un congreso dividido en dos prácticamente, ¿no? Con posiciones de fuerza muy parejas. ¿Qué escenario imaginan a partir del 10 de diciembre en Argentina? ¿Un escenario de más consenso o de más choques e impedimentos? Zoer. ¿Cómo están? Bueno, sin dudas, en el Parlamento va a quedar dibujado, por supuesto, el equilibrio, que es el que buscábamos. Y entiendo que si el gobierno es inteligente y lo sabe aprovechar, el diálogo y las miradas puestas sobre solucionar los problemas de los argentinos deben pasar por el Congreso de la Nación. Hasta ahora no ha sido esa la vocación desde el gobierno nacional. Esperemos que la mirada cambie y que sepan aprovechar este momento que los argentinos demandan objetivos claros y no discursos vacíos. ¿Pero tienen miedo de que la oposición se convierta en una máquina de impedir a partir del 10? No, no creo que el Congreso cambie mucho con la conformación actual. Espero que hayamos aprendido. Yo sí creo que el gobierno es inteligente y va a saber aprovechar esta segunda etapa del gobierno. Yo discrepo un poquito con Zoer, me parece que muchísimos temas sí los trabajamos juntos y fue sesiones de diálogo en las que hemos aprobado muchos proyectos de conjunto, en algunos casos no. Me parece que para la etapa que se viene hay temas en los cuales es imprescindible que nos pongamos de acuerdo, no solo deseable en términos políticos o decir sí, estamos por el diálogo. No hay manera de tomar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no estén de acuerdo las fuerzas mayoritarias. Para nosotros es importante que ese acuerdo con el Fondo Monetario incluya un plan de desarrollo que haga posible el pago sin ajuste fiscal. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que hay distintas áreas de energéticas, todo lo que es la cuestión agrotécnica, agroindustrial. Me parece que son temas en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Bien. Pablo, y empezaste a abrir uno de los temas fuertes de la agenda inmediata, que es el tema económico, con la discusión del presupuesto para el año que viene. Bueno, y si se cierra el acuerdo con el fondo, este paso que va a tener de aprobación por el Congreso. Empiezo por Zoer, por la oposición. ¿Qué podés anticipar de por dónde va a pasar la discusión del presupuesto? Hay un presupuesto enviado, pero aparentemente va a tener cambios. Ustedes no sé si ya empezaron a constituir una posición respecto por lo menos de lo que ingresó al Congreso, sobre todo en relación a los temas que le interesan a la provincia, la distribución de subsidios, los fondos que lleguen para Córdoba. Sí, por supuesto. Pero el presupuesto no vino a ser defendido por el ministro. Nosotros desde Juntos por el Cambio lo estamos reclamando. Es la primera vez en la historia que el presupuesto se presenta y no viene el ministro de Economía a la Cámara de Diputados, ya pasando tanto tiempo. Además, aparentemente el presupuesto lo va a debatir la nueva Cámara cuando tuvimos los tiempos parlamentarios suficientes para haber trabajado en comisiones, cosa que no pasó hasta ahora. Es decir, es esperanzador que tomemos la agroindustria, los impuestos como temas ejes, porque estos 2 años fueron una frustración permanente para Córdoba y para los argentinos, porque este Congreso es el que impuso impuesto al biocombustible, a la economía del conocimiento que tanto afectó a Córdoba, interrumpió el proceso sanamente de las vacunas para privilegiar ideológicamente a otros mercados y no a quienes nos proveían a tiempo la vacuna necesaria. Aún no tenemos la vacuna para los niños. Es decir, me alegra que tengamos una mirada de preocupación en los temas que intentamos de Juntos por el Cambio durante 2 años permanentemente tratar desde el Congreso y no lo logramos. Bien. Pablo, ¿vos qué decís al respecto?
Sí, no coincido con la mirada. Para empezar, en vez de llamar a sesiones extraordinarias después del periodo, prorrogamos el periodo, de modo tal de que los temas se definan en la Cámara, que entendemos van a ser de acuerdo, no los temas que define el Ejecutivo para tratar. El ministro va a estar en el Congreso cuando se discuta el presupuesto. Lo dijo el presidente de la Comisión de Presupuestos, Heller, no tiene sentido si no hay claridad sobre lo que vamos a hacer con el fondo que estemos discutiendo el presupuesto. Después nos estaban pidiendo que no tratáramos nada hasta después del 10 por la nueva conformación de la Cámara. Entonces ahí veo un contrasentido. Y discrepo totalmente, me parece que tanto la ley de biocombustibles como la ley de economía del conocimiento son dos leyes muy buenas, con acuerdo del sector. De hecho, estuvo el jefe de gabinete Mansur visitando empresas que son las que se están beneficiando con esa ley. No, yo creo que son dos leyes que le van a traer muchos beneficios a Córdoba y a la Argentina, porque creo que la industria tecnológica es una de las puntas que nos va a permitir un ingreso de dólares y una economía un poco más de desarrollo. Yo tengo mucha expectativa en ambas leyes. Y el foco que se puso en la distribución de subsidios, por ejemplo, en el caso de Hacemos por Córdoba, que bueno, el gobernador lo tomó como una bandera propia, se acercaba bastante a la posición de Juntos por el Cambio, no así del Frente de Todos. Hubo cruces de parte del gobierno nacional con funcionarios del gobierno de Córdoba. En ese aspecto, Pablo, ¿ustedes ahí están conformes con lo que se había planteado para este presupuesto? ¿Creen que hay que debatir sobre ese tema para defender la posición de Córdoba o tampoco? Sí, no, yo creo que sí hay que defender la posición de los cordobeses y las cordobesas. Y esa, creo yo, que nosotros necesitamos dejar de subsidiar a las empresas para pasar a subsidiar a los usuarios. Si nosotros logramos eso, entonces va a ser verdaderamente equitativo para todas las provincias. Yo creo que hay que dar ese paso. El ministro, por ejemplo, Fabián López, planteó, citando un estudio de IARAF, que había un volumen importante de transferencias a AISA en el presupuesto 2020, la empresa de agua de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, fondos nacionales. ¿Hay posibilidad de rediscutir eso? ¿Cuál es tu mirada como diputado cordobés? No, yo creo que todo se puede discutir y todo lo vamos a discutir. Digo, el tema de subsidios me parece que hay que mirarlo de manera integral. Por ejemplo, tenemos una ley de zona fría para el gas que hace que la mitad de los cordobeses paguen un 30% menos y un sector un 50% menos. Entonces, cuando analizás lo que pasa provincia por provincia, hay que ver el conjunto. Si tomás un caso por caso, en algunos casos es justo, en algunos casos es injusto, en algunos casos es desigual entre provincias. Me parece que hay que ver el volumen de recursos que llegan a la provincia en su conjunto, y creo yo que Córdoba está en el tope o por encima del promedio de estos 2 años de gobierno. Y ahí también se genera un problema en el caso de Juntos por el Cambio, porque también los dardos fueron contra Rodríguez Larreta, o al menos contra el manejo de la energía. Algo que había cambiado con el gobierno de Macri y después se volvió hacia atrás. En esos casos se les plantea un dilema a ustedes, ¿no? De apoyar una posición que para Córdoba por lo menos sería justa, pero que complicaría hacia adentro de Juntos por el Cambio una discusión, es decir, que el gobierno de Rodríguez Larreta se haga cargo de eso. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Nosotros somos parte de un espacio político, pero antes que nada las bancas son de las provincias que representamos. Bien. Y en eso no hemos tenido ningún miramiento y tenemos libertad dentro de Juntos por el Cambio. O sea que apoyarían un traspaso nuevamente a que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenga que hacerse cargo de la energía. No, lo que vamos a apoyar, lo que vamos a discutir es una discusión fuerte sobre cuál es la transferencia de esos subsidios, porque es cierto que el transporte, los cordobeses, los santafesinos y muchos otros pagamos el doble que el resto del país, porque es cierto que no estamos subsidiados en la medida de todo lo que aportamos como a las arcas del Estado Nacional. Así que hay que redefinir el federalismo en serio y no por participar. Y este gobierno tiene una mirada sobre la provincia de Buenos Aires antifederal y absolutamente unitaria como ningún otro gobierno en la historia de Argentina. Entonces todos los subsidios van a parar a la provincia de Buenos Aires. Pero Soler, ahora que va a haber en la nueva conformación otro equilibrio de fuerzas, digamos, ya han empezado a construir una posición específica los representantes de Córdoba, por lo menos dentro de la coalición, sobre el reparto de subsidios, es decir, vamos a reclamar esto más para Córdoba, vamos a ceder en esto, pero esto, digamos, sería lo del transporte, el foco. Hace dos años que lo del transporte lo peleamos todos, no Hacemos por Córdoba.
Con Pablo hemos compartido comisiones donde se ha puesto de manifiesto este tema, como transportistas escolares, como otros temas que hacen a la solución de problemáticas con miradas disímiles. Pero en eso tenemos una mirada provincial, por supuesto. El tema es que no se puede discutir de lo que no está presentado. La vocación de diálogo y de traerla a la mesa de discusión la tiene que tener el gobierno nacional. Y hasta el momento no hubo ningún miramiento, ni en presupuesto, ni en un acuerdo sobre redefinición de los subsidios, ni sobre ningún tema, ni siquiera en poner en emergencia el turismo en Argentina hemos podido sacar adelante, o la emergencia educativa que tanto insistimos, que los chicos de 8 años hoy no leen, no escriben, no suman y no restan. Yo los invito a cualquier barrio de Córdoba y que se sienten con esos niños. Nadie plantea cómo vamos a recuperar los días de clase. En relación a la discusión económica, Sí. ya que estamos en eso, Pablo, bueno, como un diputado del Frente de Todos, ¿qué mirada tenés vos de cómo va a seguir la relación entre Córdoba y la Nación con este posicionamiento confrontativo de Schiaretti en términos económicos? Porque, por ejemplo, citando otro estudio, creo que era de Fundación Mediterránea, hacían un análisis de la distribución de fondos discrecionales, aportes del Tesoro Nacional, transferencias que decide la Nación unilateralmente, en el reparto de las provincias, y Córdoba era la provincia que menos venía recibiendo en los últimos meses en promedio per cápita mensual, ¿no? Se ve ahí, Sí. digamos, como una señal del deterioro posible de la relación política. Sí. ¿Cómo ves parece que cuando el lo futuro de esa vemos- relación, sobre todo en términos económicos? Se Sí. ríe. Pero digamos, Pablo. al final No está de del acuerdo. día, esto es plata, digamos. ¿no? Es que me parece que cuando miramos así finito, vos siempre podés encontrar... A ver, Vos decís que es parcial la mirada. claro. Mira, se fue el gobierno, se fue Macri del gobierno y debía 3 años de los aportes nacionales a la caja de jubilaciones. ¿Sí? 3 años. Asumió Alberto Fernández y se puso lo del 2017, 2018, 2019. Este año se pusieron 21.000 millones desde principio de año todos juntos. Y eso ¿sí? que Y es lo el acusan primer a año, Schiaretti de es ser el socio primer de año Macri, que la ¿eh? caja tiene superávit. Lo que pasa es que venía en una tónica la yo relación y habría campaña que mediante reconocer- cambió. A ver, yo aceptaría que, Sí. no lo voy a aceptar porque no lo creo, pero digo, para que vos notás un cambio ahora muy sutil y no notás el brutal cambio desde que asumió Alberto, el modo en que recibe Córdoba recursos. Nunca recibió tantos recursos de la nación. Pero por eso Entonces, remarcaba- primer punto es, yo creo que debiera arrancar así una pregunta, siendo que Alberto Fernández fue el que volcó más recursos a la provincia de Córdoba, ¿ustedes creen que por el comportamiento político del gobernador de Córdoba eso va a cambiar? Mi respuesta es no va a cambiar. No, Vamos yo a seguir Bien. respetando No, institucionalmente remarcaba- a pesar de las Incluso diferencias Martín políticas. Gil en la campaña remarcó el monto de las distintas transferencias nacionales por distintos programas, sobre todo lo que hace obra pública, que llegaban a Córdoba. Muy- Pero un poco iba esto, el importantísimo. cambio de tónica luego, Yo digamos, del creo, quiebre de las te respondo elecciones. políticamente. Me parece a mí que se equivoca, Hacemos por Córdoba. Me parece que aún después de la elección, se equivocaron durante la campaña y me parece que se equivocan después. Compiten conjunto por el cambio, por ver quién se posiciona más duro contra nuestro gobierno, sobre todo muy contra Cristina, tratando de juntar votos, pensando que eso permite juntar votos. Y a mí me parece que si hay un sector capaz de mirar los problemas que tiene la provincia y estar atentos, es el nuestro. Obviamente que tenemos muchas diferencias políticas, pero nunca para poner en crisis a la provincia por cuestiones presupuestarias, eso no lo vamos a No, hacer. quería remarcar, volviendo a eso, hablaba Pablo de la relación de Schiaretti con Macri, dice que Macri quedó debiendo, había una refinanciación, la supuesto. caja siempre tuvo problemas, pero en realidad esa relación, buena relación, siempre existió a pesar de los contratiempos. Y es verdad que la refinanciación que llevó adelante Alberto Fernández sobre la caja de jubilaciones le permite al gobierno de Córdoba mantener cierto control sobre las deudas. Sin embargo, se sigue pensando, por lo menos se sigue diciendo en los ámbitos, de que Schiaretti está más cerca de Macri que de Alberto Fernández. ¿Es así? Se sigue pensando en un relato todo el tiempo alimentando la brecha. Este gobierno siempre
se caracterizó por alimentar la brecha. Y tal es así que siempre ponen el mismo ejemplo, el de la caja de jubilaciones. Cuando nosotros vinimos a sanear la caja, nuestro gobierno ayudó a sanear la caja después del gobierno de ellos. Que ahora estén cumpliendo 3 pagos después de un refinanciamiento, creo que habla a las claras de que ni siquiera resisten un archivo. Y la mayoría de las obras que hoy está cumpliendo el intendente, candidato y ministro Gil, son obras que quedaron licitadas de nuestro gobierno después de 15 años que no se hizo nada en Córdoba, ni se pasaba el costo de lo que era la coparticipación que Córdoba merecía. Yo recuerdo, perdón, el ministro Sosa se quejó varias veces de que no se cumplía con lo pautado con el gobierno de Macri, Sí, ¿no? En los últimos años. En el último año, sí, pero también creo que el gobierno de Mauricio hizo muchísimas obras por Córdoba y por eso los cordobeses que sí tenemos memoria saben a quién acompañar a la hora de los Y resultados. hay un paréntesis, Pablo, perdón. ¿Y quería cómo explicas? decir algo al respecto, sí, pero digamos, digo- No. Nos podemos sentar en cualquier momento, ver cualquiera de las áreas con los papeles y hacemos cuentas. Digo, ¿por qué no? Totalmente. Yo digo, vos decís Totalmente. un pago, ¿cómo un pago? Si 3 años quedaste debiendo de 4 años de gobierno, ¿qué fue lo que arreglaste en materia Los de 15, subsidio? es De 15 todos años modos- que ustedes quedaron debiendo anteriores. De todos modos, Los 15 años de yo creo que anteriores de el ustedes. problema de la caja de jubilaciones es una caja que está intervenida por el gobierno provincial desde la democracia para acá. Terminemos con eso. Sí, digamos, dejemos que los trabajadores primero manejen que su debería- caja y seguramente tendría muchos mejores resultados porque parece ser una caja negra. Todo el tiempo hay problemas y todo el tiempo le están recortando las jubilaciones a los cordobeses estatales o a todos los que dependen de la caja, porque cada vez que se toca el tema, no nos olvidemos que el año pasado hubo una sesión express donde volvieron a recortarle, a diferir pagos a los jubilados. Yo creo que hay que entrarle de fondo, porque el tema de la caja no resiste más análisis y no tiene sentido que esté el gobierno nacional, o el que sea, transfiriendo recursos. Me parece que hay que ordenar la caja, y la primera manera de ordenarla es terminar con la intervención, llamar a elecciones y cumplir con la ley. Volviendo al tema del FMI, para hablar de economía nuevamente, hablaste de un posible acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, que se daría en diciembre, es lo que se está diciendo, por lo menos una carta de intención del gobierno acordado con el fondo para llevar adelante un acuerdo antes de marzo, que es un mes clave para el pago. ¿Se puede esperar un ajuste de parte del gobierno a partir de este acuerdo? Todos dicen eso, digamos, el Fondo Monetario no acordaría si no hay ciertos elementos que hablen de un ajuste, ¿no? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ve el Frente de Todos y qué ve Juntos por el Cambio en ese posible acuerdo? Mira, nosotros todo este tiempo de campaña y demás siguió trabajando el Consejo Económico y Social. Ese consejo lo que buscó, y me parece que son las leyes que van a ingresar ahora a la Cámara, es, pensando en el acuerdo con el fondo, tomar acuerdos que nos permitan desarrollo económico en línea con los diferentes sectores de la industria. Los proyectos que van a llegar, yo entiendo que son proyectos ya consensuados con los sectores empresarios, por lo tanto, y conversados con el Fondo Monetario Internacional. No existe para nosotros la opción de pagar con ajuste. Yo creo que acá, primero, hay que discutir la deuda, porque es una deuda que no pasó por el Congreso, es una deuda que no cumplió con los estatutos del Fondo Monetario. No se puede prestar plata para la fuga, y lo que se hizo fue prestar plata para que se la fugaran. Unos pocos empresarios, no los argentinos, unos pocos empresarios. Entonces, primero, yo creo que hay que discutir esto. Segundo, hay que buscar los responsables, porque todavía está en discusión. Porque yo creo que allí lo que hubo fue guita, como lo dijo el expresidente Macri, para que los bancos no se la llevaran. ¿Sí? O mejor dicho, para que los bancos se la fueran llevando, porque en realidad era para que no salieran en estampida, sino que salieran lentamente, manteniendo con guita que tenemos que pagar todos. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que discutirlo bien. Para mí no hay una opción de acuerdo con el fondo, prefiero no tener acuerdo si es con ajuste. ¿Ustedes qué esperan del acuerdo con el fondo? Primero conocerlo, porque si hay algo que caracteriza en este momento a Argentina es que no goza de confianza del mundo, ni del Fondo Monetario, ni de ningún interlocutor. Todos los días nos esmeramos en hacer algo contradictorio en nuestra política exterior y que implica directamente repercusión en nuestra política económica. ¿Pero imaginan ajuste? Yo creo que el gobierno nacional no sabe lo que tiene que hacer, todavía no lo sabe.
y creo que todavía se está discutiendo sin bases con el Fondo Monetario Internacional, y es parte también del relato que fue para fugar el dinero, porque fue para pagar los intereses de la deuda que Cristina Fernández de Kirchner había asumido sobre el gobierno que ella manejaba. Así que el relato basta, lo podemos leer en cualquier lado, en cualquier informe económico. Es necesario que nos informemos más para no cometer estos errores y repetirlo a boca de jarro, porque realmente repercuten en la economía de todos los argentinos. La plata, la que misma guita que vino del fondo en un se la fugaron. 54% de inflación, en un desempleo histórico que superó ya el del 2001, en una emigración no solamente de jóvenes, sino de familias enteras como nunca se vio en la historia argentina. Eso tampoco se verifica en ningún... Ahí vamos a migraciones, a ver juntos y buscamos. Sí, no son existe. Datos del gobierno nacional, no son datos que se me ocurren a mí. Pero la pregunta que yo haría es, ¿cómo se paga la deuda? ¿Se puede pagar en los términos que se acordó? Aún sin pandemia, ¿se puede pagar en los términos que se acordó? Quiero consultarle Así más, como más está, allá parece de que no, pero de que todavía... Entonces hay un problema en la toma de la deuda. Pero en una la vez, misma toma de la pero deuda. una vez que tenés la deuda, Ahora, tenés que afrontarla, bien, digamos. perfecto. Hay un problema Nos ahí. tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo la pagamos, Suar? ¿Se puede pagar en 10 años? ¿Vos crees que se puede pagar en 10 años? La verdad sobre las finanzas del Estado Nacional en este momento la tienen ustedes. Y no se refleja en ninguna parte. Habría que ver por qué. ¿Cómo que no se refleja en ninguna parte? Bueno, lo vamos a discutir ni siquiera pronto en el Congreso. El presupuesto que enviaron al Congreso no se refleja. El presupuesto se envió en la fecha que tenía que enviarse porque así lo establece la ley. Está claro que está entre medio de un acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro de Economía dice que zaració el año pasado. Tampoco se cumplió este año el presupuesto que mandó el año pasado. No sabemos qué hace el ministro de Economía, qué está hablando. Nadie lo sabe, solamente lo saben ustedes. Lo saben ustedes. Sí, es un misterio. La negociación de la discusión con el Fondo Monetario es un misterio. Lo que no hizo nuestro ministro de Economía es tomar deuda sin pasar por el Congreso. La ley lo que no hizo el ministro es nada, porque hay un ministro que no se sabe qué hace, Pablo. Deuda sin discutirlo, la presentamos nosotros. Si hay un ministro de gestión lamentable es de economía de este país. Con el fondo lo vamos a discutir en el Congreso. Se la pasa viajando por el mundo y no sabemos a qué va al mundo, a hablar de qué. Soer, igualmente entiendo que faltan los detalles porque estamos hablando de que va a ir el acuerdo una vez que se avance la negociación a ese punto con el fondo. Pero ustedes, ¿desde qué actitud se plantean dar ese debate una vez que tengan? Responsable. Porque, la palabra es responsable. Algo que, que hay que reconocer es que es una deuda tomada por el gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces, para pagar la deuda anterior. Más allá de esa discusión, la deuda es del Estado Nacional. La voluntad será facilitar el acuerdo, digamos. La voluntad primero es responsabilidad. No podemos seguir cometiendo ningún error, ni oficialismo ni oposición. Responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Acuerdo. Y entiendo, estoy tan de acuerdo con esto último que dice Soer, que no podemos permitir en la Cámara que el acuerdo que se tome con el fondo caiga sobre las espaldas de los que más sufrieron estos 2 años de pandemia. Bien, debería ser una discusión entonces que dentro de todo fluya. Por eso es que yo creo más allá que tengan matices, se llegue a un punto acá estamos teniendo alguna hay dificultad, responsabilidad compartida. Pero me parece que nos tenemos que poner de acuerdo. Para mí tenemos que encontrar el modo de ponernos de acuerdo. No hay manera de pagarle al fondo si no tenemos un acuerdo nacional sobre cómo hacerlo. Una de las cosas, me parece, novedosas de esto es que Pablo, que es del Frente de Todos, reconoce que el acuerdo es inminente o es muy cercano, ¿no? Algo que ya venía teniendo varias discusiones, pero parece que tendría que ser antes de marzo, pero por lo menos el Frente de Todos ya lo maneja como algo posible. Que el Congreso después discutirá, ¿no? Es que queremos que la discusión del presupuesto no sea un dibujo. Entonces hay que ponerla... Digamos que los presupuestos de los últimos menos 10 años no se cumplieron, ninguno se cumplió, tanto los gobiernos de Cristina anterior como el de Macri. Es muy difícil. Vemos, por ejemplo, los números que se prevén de inflación, que después desaparecen, el dólar, bueno, Pablo es muy difícil. Planteó que iba a haber correcciones. Las correcciones incluirán también eso, las variables macroeconómicas, inflación prevista, dólar. De hecho, tenía un 29% para este año y va a estar ahí arriba. Se va a corregir eso. No he tenido yo personalmente conversaciones con el Ministerio. No integro la Comisión de Presupuesto, así que tampoco es que hay un tema... que discutan conmigo, pero me parece que sería lo lógico y razonable. Bien. Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas Esperemos que se pongan de acuerdo. Envase, ley de envase va a ser la última o una de las últimas antes del 10. Que votes, ¿o no?
Vamos a ver si se convoca, porque ya estamos a 2 semanas. Tendría que Salió haber el dictamen ya favorable de sesiones comisión. la semana que viene. Bueno, son temas en los que me parece que tenemos que discutir. Sí, yo creo, deuda es un tema, la cuestión ambiental es otro tema. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nos quedamos sin planeta en el cortísimo Ambiente plazo. sí, impuestos no. No pongamos una etiqueta hermosa al título de la ley cuando Pero en no realidad es impuesto, la Soler, cámpora se va a no quedar es- con una caja enorme más que el IVA de todo el país. Esa No, es una eso es el discusión. texto de la ley. No sé, Para porque decir acá, para un por una momento en que agrupación, para un Soler. momento en que Argentina necesita Yo bajar creo- la presión impositiva es y que no genera no y con- estamos hablando de presión impositiva, estamos Sí, un hablando impuesto nuevo de que 3% que- si la empresa puede elegir no estamos en Finlandia, poner- estamos en la Argentina, del 2021. envases de vidrio que sean renovables, que los por pueda eso. traer de nuevo, no que tu negocio se base en llenar de plástico la Argentina. Claro, Bien. en Es el una ley, 2021, sino- en medio no, de una aclaramos, crisis es una ley que hace económica. responsable a los Que generadores busca- de envases plásticos de su Sí, y gestión. reconocer el Y trabajo crea una de los tasa. cartoneros que hacen un trabajo muy importante y que las empresas se responsabilicen con los contaminantes que hagámoslo agregan. sin el impuesto, sin el 3%, hagámoslo. Podemos- Que parte de trabajar un poquito más. Lo que no queremos parece en el Estado Nacional es trabajar. Hay que trabajar no, más si se con trabaja todos los mucho, sectores. Soler, ¿eh? Con todos los sectores. Sí. No, yo generando impuestos también genero No, caja y no, así. no. Después, Mencionabas lo de a biocombustibles los y yo amigos. mismo me reuní con las empresas y se terminó haciendo lo que las empresas querían. No Y es sin verdad, embargo, Pablo, no es lo que verdad. describen. Siguen enojadas Bueno. y siguen esperando la modificación. Economía no, del conocimiento salió la prometieron reglamentación. antes de las generales modificar la ley de economía del conocimiento del sector. En Córdoba se reunieron con economía del conocimiento Sí. para modificar la ley que se votó en el Congreso. Bien. No digas cosas que no son. Bueno, Bueno, que una la- muestra las gratis de- discusiones- las de discusiones discusión van a seguir en en Buenos cualquier Aires. comisión del Congreso de la Nación. Pablo Carro, Gracias a los dos. sobre Zucaría, muchas Gracias. gracias. No, Gracias a muchas ustedes. gracias. Nosotros seguimos, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Voz y Voto.